Pues vamos a leer ahora en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer pues 3 versículos del 6 al 8. Versículos del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Pues a veces no se dice, se habla o se pregunta acerca del mensaje que hemos de dar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para el día de hoy que la Iglesia, principalmente por medio de sus ministros, pues ha de dar, ¿no?, en el tiempo actual? Pues, de todo lo que Dios ha dado en la palabra, ¿no?, de todo el conjunto de su enseñanza, de todo el conjunto de sus doctrinas, o todo el conjunto de lo que ella nos dice, pues una palabra en particular, un mensaje en particular apropiado para nuestro tiempo. Esto también, o algo parecido, se dice acerca de los pastores a título, pues digamos, individual, ¿no? Cada uno, ¿no?, acerca de su llamamiento, acerca de su deber. Tiene un deber en general, ¿no? Todo pastor es común a todos, ¿no?, que es el dar todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios, toda la revelación, todo el conjunto de sus enseñanzas, doctrinas, etcétera. Pero se puede decir que cada uno pues tiene un sentido propio. Se puede hablar de que cada uno tiene una orientación, no un llamamiento particular, ¿no?, en la palabra. Así pues, dando como tiene que dar todo el consejo de la revelación, todo el consejo de la palabra de Dios, pues digamos, hacer hincapié e incidencia principalmente en ese punto, o que sea ese el que lo oriente todo y que dé sentido a todo su ministerio. Bueno, pues todo esto porque también pues vemos algo parecido en el versículo 6, cuando dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Cuál es la palabra que tengo que decir? ¿Cuál es el mensaje que tengo que dar? Esto son palabras del profeta Isaías. El profeta Isaías para un tiempo muy lejano. En Primera de Pedro, pues hemos leído en el capítulo 1 que los profetas no profetizaban para sí mismos, sino para nosotros, ¿no?, para nosotros, las cosas que por el Evangelio nos son dadas, ¿no? Bueno, pues aquí está todavía, digamos, bueno, pues hablando no de un futuro tan lejano, aunque sí mucho más lejano que la vida de Isaías, ¿no?, porque él no lo iba a ver, el cumplimiento de lo que está pues en general en el capítulo 40 de Isaías, ¿no?, porque todo esto iba a acontecer aproximadamente 150 años después de Isaías, de cuando él pues puso por escrito estas palabras, como pues el pueblo iba a primeramente a conocer pues unos 150 años aproximadamente después de Isaías la deportación, el cautiverio, y después 70 años después todavía la restauración. Y aquí pues está consolando al pueblo pues en todos estos capítulos, hablando del regreso que vendría pues sobre todo por medio de Ciro, quien está también pues citado por nombre, ¿no? Está citado por nombre en el capítulo 45. Así dice, Jehová ha ungido a Ciro, ¿no?,
el decreto que hizo, pues que leemos en los libros de Segunda de Crónicas o de Esdras. Bien, pues, ¿cuál era el mensaje?, preguntaba Isaías. Y la respuesta de Dios es que toda carne es hierba, que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba se pueblo, ciertamente como puebla, como hierba es el pueblo. Entonces, bueno, este es un mensaje que tenía que dar también. Es un mensaje que tenemos que siempre dar, siempre, porque siempre está de actualidad. Esto nunca deja de ser así. Esto, digamos, no pasa de moda. Esto siempre es igualmente pertinente a lo largo de todas las épocas de los hombres. Este mensaje que tenía que decir a voces, vemos podemos ver que está compuesto de dos partes principales. Vemos primeramente la transitoriedad de la vida, los versículos 6 y 7, y después la permanencia de la palabra de Dios, la segunda parte del versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay estas dos partes, ¿verdad?, principales. La transitoriedad, la no permanencia de la vida del hombre, y la permanencia de la palabra de Dios. Es lo que vamos a considerar, pues, brevemente, de manera, pues, sencilla en esta mañana, y también ver, pues, algunos puntos de aplicación, de ver, pues, estas dos verdades, pues, conjuntamente, ¿no? Primeramente, pues, vemos, ¿no?, la transitoriedad del hombre, los versículos 6 y 7. Dice que toda carne es hierba y toda su flor y toda su gloria como flor del campo. Aquí vemos, podemos decir que aquí está haciendo literatura, ¿no? Aquí está, pues, hablando primeramente una metáfora, que toda carne es hierba, ¿no? Una metáfora, y después una comparación, toda su gloria como flor del campo. La metáfora y la comparación es lo mismo, lo que pasa que en la comparación está el cómo, ¿no? Toda su gloria como flor del campo, como una comparación, y después la metáfora, pues no hay cómo, toda carne es hierba, ¿no? Bien, pues entonces vemos, lo está, pues, comparando a la hierba, ¿no?, a la hierba que crece cuando, pues, es el tiempo de la primavera, ¿no?, cuando el terreno es húmedo, es fértil, ¿no?, pero que después, cuando viene los calores del verano, se seca, se marchita y pasa, ¿no? Entonces, esto es lo que dice: toda carne, todo hombre, ¿no?, todo ser humano es de esta manera. Dice, toda su gloria como la flor del campo, ¿no? Toda su gloria. Y es interesante que en el original la palabra traducida por gloria es, muchas veces se cita incluso que sea, pues, también, pues, del hebreo, ¿no? Es la palabra Gesed. La palabra Gesed, que normalmente es la palabra que habla de la misericordia y de la fidelidad de Dios en el pacto, y que cuando habla de los hombres, pues está hablando de la fidelidad a Dios, de la piedad a Dios, del temor a Dios, ¿no? Y bien, pues es interesante que sea esta la única aparición de la palabra en el Antiguo Testamento en este sentido, ¿no? Aquí está, pues, hablando de la belleza de la flor del campo, la belleza o la gracia, ¿no? No en el sentido de salvación, sino la gracia, algo que tiene gracia, ¿no?, que es bello, ¿no?, que es hermoso. Pues así, ¿no?, toda la belleza, todo lo que es bueno, ¿no?, toda la belleza, todo lo que es hermoso en los hombres, ¿no?, es como la flor del campo, ¿no? La
flor del campo, bueno, que son tan bonitas, ¿no? Tan hermosas, ¿no? Pero bueno, después vemos, dice que se seca rápidamente, la hierba se seca y la flor se marchita. Ya viene pues entonces el periodo seco, ya pues hay calor, pero no solo esto, dice, el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. El viento de Jehová sopló sobre la flor. Entonces no es solamente por la acción del viento, ¿no? O del tiempo, perdón, sino también dice el viento de Jehová. El viento de Jehová es también una palabra. Es curioso que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra viento también puede utilizarse o tener el significado, o traducirse como espíritu. El viento de Jehová o el espíritu de Jehová, ¿no? Esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto entonces estaría en línea con pasajes del Antiguo Testamento que nos habla también de la acción del Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios en la preservación, en el gobierno del mundo, en la providencia, ¿no? En la providencia. Por ejemplo, en los salmos sobre todo. Vemos en el Salmo 104, al final, los versículos 29 y 30, cuando dice, escondes tu rostro, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Cuando Dios esconde el rostro, cuando Dios quita el aliento, aparta el aliento de las criaturas, estas pues perecen. Pero dice, envía su espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. El Señor envía el espíritu y hay una renovación en el mundo, en las naciones, en la vida de las personas, ¿no? O también en el Salmo 147, algo parecido también, que lo hemos cantado también al inicio, cuando dice que, en versículos 17 y 18, anteriormente dice que Él da la nieve, envía la nieve como la lana, derrama la escarcha como ceniza, dice, echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Y envía su palabra y los derretirá, soplará su viento. El viento de Dios vemos, y fluirán las aguas, ¿no? Que también podría ser entonces el espíritu, ¿no? Porque es la misma palabra. Entonces, bueno, pues vemos que ahí está hablando en estos pasajes del gobierno, del cuidado a las criaturas. Y aquí, bueno, pues en Isaías también puede ser entonces, en este mismo sentido también el espíritu de Jehová, pero enviándolo también para secar y marchitar la vida de las personas. Está hablando por lo tanto del gobierno de Dios, de la providencia de Dios también en este sentido, que pues seca la vida de las personas, marchita la vida de las personas que están caídas, ¿no? Están en este estado de caída por el pecado, del pecado de Adán, del primer hombre. En fin, todo esto lo que nos está recordando y enseñando y recordando es acerca de la temporalidad de la vida. Que la vida de los hombres es breve y que se pasa rápidamente. Que el periodo de fuerza, de plenitud, de belleza, ¿no? De la juventud, ¿no? Este se pasa rápidamente. Que por lo tanto toda la vida de los hombres está sometida a lo que dice la palabra, llama la palabra vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, es lo que nos dice
Eclesiastés, todo el libro, ¿no? O pues también lo que nos dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, de que la creación entera ha sido sometida a vanidad. Ha sido sometida a vanidad. Es decir, pues esto que está obrando en la vida de las personas, de toda carne, este mismo principio de transitoriedad, de pronto pasar por este mundo, de acabar, por lo tanto, pronto con la fuerza, la belleza, la potencia, el vigor, ¿no? Y bien, pues esto es algo que hay que tener presente, ¿no? Hay que recordarlo. Porque la gente es algo que lo quiere, digamos, quiere desconectar, no quiere cambiar rápidamente de canal, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer zapping, ¿no? Lo que no nos gusta, entonces cambiamos el canal. Pues lo mismo. No le gusta escuchar esto o no le gusta pensar esto. Sorprende mucho acerca de la gente de nuestra época, de nuestra generación, pues la actitud aparentemente tan fría que tiene ante, por ejemplo, la muerte, ¿no? Afronta la muerte de familiares y aún muy cercanos, ¿no? Sin apenas muestras de dolor, como un hecho más de la vida, ¿no? Y uno se diría, bueno, pues entonces es que la gente, pues bueno, pues ha asumido esto como algo normal, como algo natural, ¿no? Bueno, pues esa es la impresión que podría dar. Pero es más que nada esto una apariencia, porque en el fondo no es así. En el fondo la gente sigue teniendo un terror por la transitoriedad de la vida. ¿Y por qué se ve esto? Pues esto se ve muy claramente por el deseo de seguir siendo jóvenes toda la vida, ¿no? La eterna juventud. Entonces, bueno, pues ¿qué significa eso? Pues bueno, que no pasa el tiempo. No pasa el tiempo y uno sigue siendo igual que siempre, ¿no? Sigue pues teniendo el mismo número de pelos en la cabeza, no tiene nunca ningunas arrugas en la cara, ¿no? No va menguando su cuerpo, ¿no? O no va creciendo pues según qué parte del cuerpo, ¿no? Entonces, quiere decir, siempre se mantiene, vamos, como el crío que fue a los 17, 18 años, ¿no? Entonces, pues vemos, es la idea de, bueno, una eterna juventud que vendría a ser vivir un eterno presente en el que no pasa el tiempo. Y es eso en el fondo. Y esto es engañarse a sí mismo, porque la realidad es, bueno, que no tenemos ni el mismo número de pelos en la cabeza cuando éramos jóvenes, ni tenemos pues eso, la misma apariencia, seguramente que ni siquiera la misma talla, que vamos menguando, ¿no? Y es algo natural, ¿no? No tenemos, ahora tenemos la cabeza llena de canas, ¿no? Y es algo que va a más, naturalmente, a no ser que nos pongamos remedio, ¿no? De otro tipo, ¿no? De otra manera, pero siguen habiendo. Entonces, es engañarse a sí mismo. Todo esto es engañarse a sí mismo, porque el tiempo pasa. Y nosotros pasamos. Estamos pasando. Todos los hombres, todos los seres humanos, estamos pasando en esta vida que es, pues, como dice, ¿no? Eclesiastés, vanidad de vanidades, ¿no? Y que es un momento, se pasa rápidamente. Entonces esto es la condición del hombre, pero en gran contraste con ello vemos la permanencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la segunda mitad del versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, ¿no? Comparando así la vida de los hombres, ¿no?
que seca, se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En contraste con esto, la palabra de Dios siempre existe y siempre es igual, ¿no? Porque es la palabra del Dios eterno. Dios ha hablado. Hebreos capítulo 1. Dios ha hablado. De muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Dios ha hablado y Dios es el Dios eterno. La vida de los hombres, ¿no? Al lado, en comparación de Dios, es, como enseña el Salmo 90, nada, ¿no? Es un instante en comparación de la inmensidad de la eternidad. Es una gota de agua al lado del océano. Así es, la vida del hombre en comparación de la eternidad de Dios. El Salmo 102 nos dice acerca de Dios también que Él es eterno. Todo el universo es temporal, todo el universo es transitorio y solamente Él permanece para siempre. Salmo 102, versículos 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí está hablando del universo de la misma manera que si fuera un hombre, que envejecen y que al final desaparecen. Sin embargo, dice: tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por lo tanto, Dios es el eterno. Y toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de su boca, por tanto, también es eterna. Toda palabra que sale de la boca del Eterno es una palabra eterna. Esto significa que no se pierde. La palabra que viene de la boca de Dios no participa, por lo tanto, de este carácter de vanidad en el que está sometido el mundo, al que está sometido el mundo. No se funde, por lo tanto, en la vanidad de los hombres y llega a ser él también vanidad, sino que la palabra que sale del Dios eterno sigue también teniendo esta misma característica, el atributo también, ¿no?, de Dios, su inmutabilidad, ¿no?, su permanencia, que es una palabra eterna. Y por eso leemos que en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y de la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vemos, ¿no?, este paso que se da del Salmo 102, que habla de Dios, aquí habla de la ley, de la palabra que ha sido puesta por escrito, de las escrituras, porque dice ni una jota ni una tilde, de lo que ha sido puesto por escrito. Así, por lo tanto, vemos, está hablando de las escrituras. Y las escrituras que son, como leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, son inspiradas por Dios. Es decir, son sopladas por Dios. Son unas escrituras, son unas palabras que han salido de la boca de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, son palabra inspirada, son palabra de Dios. Y por lo tanto vemos esta palabra no marchita, no perece, no se envejece, no cambia, es siempre la misma, porque es palabra de Dios, es palabra inspirada. Entonces vemos aquí la inspiración de las Escrituras como palabra de Dios, va también juntamente con su permanencia,
y por lo tanto con la preservación de la palabra de Dios. Dios cuida sobre sus escrituras, sobre su palabra, para que su palabra no perezca, no envejezca, no se pierda, ¿no? Siempre esté ahí, siempre tenga pues la misma fuerza, el mismo poder. Entonces vemos, el Señor hace esta obra especial en la vida de los hombres, de la humanidad, ¿no? El Señor siempre pone disponible su palabra a los hombres, para que los hombres conozcan y sepan lo que Dios ha hablado, y que de esa manera conozcan a Dios. Esta palabra sí que la pusieron por escrito los hombres, ¿no? No podía ser de otra manera, pero hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, ¿no? Como dice 2 de Pedro 1:21, fueron llevados por el Espíritu Santo al hablar. Entonces Dios de esta manera nos sigue hablando en las Escrituras. Nos sigue hablando. Cuando leemos las Escrituras, estamos leyendo las palabras de Dios. Él nos habla en ellas. Y el Espíritu Santo también pues nos habla por medio de ellas. Es el instrumento por el cual también nos ilumina nuestros entendimientos y nos habla personalmente, las aplica a nuestras vidas. Vemos que nuestras vidas por el espejo de la palabra. Y nos da entonces la perspectiva de poder ver nuestra vida desde fuera. Comprenderlo desde el punto de vista de Dios. Porque si no, estamos metidos nosotros en nuestras vidas, como en nuestras historias, y solamente pues lo vemos con nuestros ojos. Pero de esta manera nos lo vemos desde el punto de vista de Dios. Bien, pues entonces vemos, ¿no?, la importancia de las Escrituras. A los hombres de este tiempo que no se sabe si creen, si no creen, pero que en todo caso no le dan mucha importancia a las Escrituras. Se tiene que decir por una serie de cosas, de ideas. Primero, que si Dios existe, lo más importante en esta vida es conocerlo a Él. No puede ser de otra manera. No puede Dios existir, ¿no?, y ser algo más importante que esto. Si Dios verdaderamente existe, lo más importante que una persona puede hacer en esta vida es conocerlo a Él. Y, por consiguiente, para conocerlo a Él, nos ha dado las Escrituras. Y, por lo tanto, conocer las Escrituras es lo más importante también que podemos hacer. Porque por medio de ellas conocemos a Dios de una manera personal. Así pues vemos este enorme contraste, ¿no? Tremendo contraste que nos plantea aquí Isaías en este capítulo 40. La vida del hombre pues es transitoria, perece, se envejece, marchita, ¿no? Y al final pues deja de ser. La palabra de Dios es inmutable. Nunca pasa, nunca viene a menos, no envejece. Siempre tiene las mismas fuerzas, siempre tiene el mismo poder, porque es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicarnos todo esto para nosotros? Ambas ideas juntas. Bueno, pues creo que, sobre todo, bueno, es una palabra especialmente para todos, sí, bueno, para todos nos viene bien, ¿no? Por supuesto, independientemente de nuestra edad, de nuestro
situación en la vida, ¿no? Conocer, pues, o recordar la verdad de nuestra condición, de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero es una palabra principalmente apropiada para los jóvenes o para aquellos que aspiran siempre, lo que hemos dicho, ¿no? A esa eterna juventud, ¿no? Y bueno, pues nos dice un proverbio, ¿no? Que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y es bueno que sea así, por supuesto. Y bueno, pues nos dice Eclesiastés en el capítulo, los capítulos finales de Eclesiastés, estas palabras, estos consejos dirigidos a los hombres, a los jóvenes, de alegrarse en su juventud. En el capítulo 11, versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Sí, ten presente todas estas cosas, ¿no? Alégrate en tu juventud, en el tiempo de tu belleza, de tu fuerza, de tu vigor, ¿no? Anda en los caminos de tu corazón, márcate metas, sueños y objetivos. Está bien que sea así, es correcto, está muy bien, pero hemos sobre todo de recordar, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, bueno, anda en el camino de tu corazón, dice, sí, pero que esos caminos sean correctos, que no sean caminos que conducen a la muerte, que no sean caminos que conducen a alejarse de Dios, que no sean caminos que sea pues andar en la vanidad de la vida, porque continúa diciendo en Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces vemos, ¿no? Sí, márcate pues objetivos y metas en la vida, pero que sean conforme a las Escrituras y conforme a Dios. Hay gente que sí, que quiere pues ganar el mundo, y como dice el Evangelio, pierde el alma en ello. Hay gente pues que por amor al dinero pues se aparta de la fe y son traspasados de muchos dolores. Hay gente que sí tiene grandes sueños, pero por conseguirlos al final lo sacrifica todo y lo pierde todo. Pierde pues la familia, pierde pues a veces hasta la salud y la vida. Lo pierde todo por el camino. Esto lo vemos sobre todo en la vida de los artistas, ¿no? Sobre todo de aquellos, ¿no? que comenzaron siendo pues en familias normales y que bueno pues acaban en la cima de la cima, ¿no? Y bueno, pues sí, tienen una fortuna de unos cuantos centenares de dólares, de millones de dólares o de euros, ¿no? Pero lo ha perdido todo durante el camino. Y llegan a la vejez y entonces ¿qué? ¿Qué les queda de todo eso? ¿Qué les queda a esos grandes artistas, a esas grandes personas con todo lo que han conseguido, ¿no? ¿Qué les queda? Se llega a la vejez y todo aquello por lo cual uno ha sacrificado la vida, ¿qué le queda? Cuando ya uno pierda la vida, ya no le queda absolutamente nada. Entonces, bien, la palabra de Dios nos ha de guiar a todos a que los caminos que nosotros cojamos en la vida sean caminos en las Escrituras y conforme a la voluntad del Señor. Y de esa manera pues son las cosas que nos van a realmente hacer bien en la vida. Como decíamos, si realmente Dios existe, lo más importante es conocerlo a Él.
Y si la palabra de Dios debajo del cielo es lo único que permanece para siempre inmutable, lo único que cuenta, por lo tanto, es tener la palabra, participar de la palabra de Dios. Hemos leído en Primera de Pedro, ¿verdad?, al final del capítulo, la cita de estas palabras de Isaías: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba, y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vemos la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio es la palabra que permanece para siempre, y no solamente eso, sino por la cual dice somos renacidos, no nacemos de nuevo, no de una simiente, no de una semilla corruptible, no, de una incorruptible, de una que permanece y vive para siempre también. De manera que, de esta manera, por la palabra de Dios, llegamos a tener verdaderamente vida eterna. Como dice también en el mismo capítulo, el versículo 3. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado, nos ha renacido para una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza de la vida eterna. Una esperanza de una vida sin final. Pero no es una esperanza vana. No es una esperanza ilusoria, vana, sino real. Porque está basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es, por lo tanto, la palabra la que nos da esa vida eterna. La palabra del Evangelio, por medio de la fe en Dios y en su Hijo Jesús. Pero no solo eso, sino que también, al creer en el Evangelio, en esta palabra, eso nos lleva de vuelta ¿a qué? Nos lleva de vuelta a los mandamientos de Dios. Nos lleva de vuelta a la ley de Dios. Nos lleva de vuelta a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es de esta manera como realmente en esta vida podemos tener algo que verdaderamente valga la pena. Que verdaderamente se escape de la vanidad de esta vida y que permanezca para siempre. El creyente que cree en el Evangelio, el creyente que cree en Cristo y que vive conforme a la palabra de Dios, vive una vida completamente distinta de la vida, digamos, natural, ¿no?, de los hombres sin Dios, ¿no?, que consiste, pues eso, en nacer, crecer, juventud, etcétera, ir envejeciendo y al final morir. Y no va más allá. ¿Por qué? Porque el creyente que ha sido renacido por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, hemos participado de la naturaleza divina. Naturaleza divina. Como dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, las promesas de Dios en el Evangelio, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina. Vemos, somos hechos partícipes de Dios, de la naturaleza divina. Y entonces participamos también de este carácter del Dios eterno y de su palabra, que permanece para siempre. Al ser renacidos por la palabra, eso, como decíamos, nos lleva de vuelta a los mandamientos, a hacer los mandamientos de Dios, a cumplirlos y a cumplirlos de corazón.
la palabra de Dios que permanece para siempre, nosotros la cumplimos también nosotros en los mandamientos. Y de esta manera vivir conforme a la palabra y guardando la palabra, entonces estamos viviendo una vida que no está sujeta a vanidad. Es una vida que permanece para siempre. Es una vida que satisface verdaderamente y plenamente el corazón de los hombres. Y se escapa, por lo tanto, de esta vanidad, ¿no?, de la vida, en el que todo se nos escapa de las manos y nada queda. Como leemos también en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 17. Leemos el 16 también, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos, el que hace la voluntad de Dios, el que hace la palabra de Dios, permanece para siempre. Como dice también Apocalipsis en el capítulo 14 y versículo 13, aquellos que se presentan ante la presencia del Señor lo hace también pues con sus obras que le siguen. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, así dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y así pues aquellos que hacen la palabra de Dios, sus obras siguen con ellos. Y se encuentran entonces también con el fruto de esas obras que han sido sembradas en esta vida. Lo recogen plenamente en la vida eterna con el Señor. Vemos que vivir en esta tierra ya es de esta manera. Tener ya vida eterna por medio de la palabra de Dios. Una vida que no es como la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, como dice 1 de Pedro 1, sino es una vida plena que permanece para siempre. Por eso, pues hemos de quitar la mirada del mundo, de los ídolos, ¿no?, de las cosas que no permanecen, que son vanas, y poner nuestra mirada en las cosas que verdaderamente pues permanecen para siempre. Poner nuestro corazón en Dios y en su bendita palabra. Pues que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.